cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso a Dios, fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria a María. Tomamos asiento, familia. Bien, bienvenidos esta noche a Ave María, su casa de oración. ¿Cómo andamos? Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Me encanta. Este tema, cuando lo estaba yo preparando, me estaba confrontando. ¿Sí sabemos qué es confrontar? Es cuando la palabra te hace reflexionar, te hace meditar. Y yo tengo una pregunta que hacerte. A veces llevamos la vida como si, como si nada. Pero se nos olvida que algún día vamos a dar cuentas, ¿verdad? ¿A quién le vamos a dar cuentas? O sea que pon atención en la siguiente pregunta. Imagínate que Dios te diga, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Qué le responderías? Yo creo que te quedarías así como ahorita, pensando, ¿qué hice? Mira, voltea a ver la cara que puso la de junto. ¿Quién sabe si entendió la pregunta o no? Pero dile lo siguiente, sé honesta y di la verdad que has hecho. Y mira, ¿por qué te digo lo siguiente? El tema, ¿cómo se llama el tema? Sepultando, hasta se escucha fuerte, ¿verdad? Sepultar es hacer un hoyo, meter algo en ese hoyo y echarle. Eso sí lo saben hacer, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Tú esconderías algo valioso? ¿Tú lo taparías? ¿Tú lo enterrarías? Algo que vale. Y si lo harías, ¿por qué lo harías? ¿Para que no lo vieran? ¿Para que no lo ocuparan? ¿Para que no me lo roben? Vayan a querer meter ahí al marido, ¿va? Pero dije algo valioso. Pero siendo honestos, Dios ha puesto en nosotros talentos. ¿Qué ha puesto en nosotros? Y esos talentos, mira, quiere que los ocupes para darle gloria a Él y para ayudar a los, para darle gloria a Él y para ayudar a los. Y cuando no ocupas esos talentos es porque estás dormida. ¿Es porque estás qué? Como muchos aquí. Fíjate, cuando no ocupas un talento estás desperdiciando algo valioso. ¿Y qué es lo que no te permite ocupar ese talento? Te voy a dar dos nada más. Miedo y flojera. ¿Miedo y qué? O pereza, o como le quieran llamar, como la que traen. Así. Imagínate, hay miedos que te paralizan, miedos que no te dejan caminar, miedos que no te dejan enfrentar ni seguir. El miedo es un enemigo silencioso que cada vez lo haces más porque lo alimentas más. Te voy a poner un ejemplo cómo alimentas tu miedo. Te paras y en lugar de que des gracias a Dios por un nuevo día, sacas el celular o duermes con el celular. Es más, te lo puedo asegurar, duermes con el celular debajo de la almohada para que no te lo revisen. Y lo primero que es las noticias, ¿buenas o malas? Ya corrieron no sé cuántos de una fábrica y tú dices, no, ya me van a correr a mí. Empiezas a alimentar tu miedo y eso no se debe de dar. Porque entre más alimentes un miedo, más poderoso lo vuelves. Y aquí debes de aprender algo. ¿Es una aventura maravillosa conocer a Jesús? Sí. Y requiere de todo. ¿De qué requiere? De todo.
y debes de conocer tú también qué le puedes brindar a Jesús. Si no sabes lo que puedes brindarle a Jesús, no estás ocupando todas tus herramientas. Amén. Así que en este tema, mira, vas a aprender. Di conmigo, voy a desenterrar mis talentos. Amén. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú vas a desenterrar esos talentos, ¿qué vas a hacer necesario? Que en verdad te conozcas a la perfección, que en verdad te cuestiones, que en verdad digas, bueno, alguna gracia debo de tener, para algo bueno debo de servir. Y en este tema no encontré mejor parábola que la de los talentos. ¿La de qué? Y desenterrar talentos no es fácil, porque tú te has encargado, mira, de enterrarlos bien enterraditos y cada vez más. Por eso esta vez la palabra te va a decir algo bien importante. En Mateo 25, 14, 30. Ponemos atención, familia. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. ¿Les qué? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y uno solo a un tercero. Cada uno según su capacidad. ¿Según su qué? Y después partió enseguida. El que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros. Pero el que recibió solo 1 hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Escucha, familia, Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos y aquí están otros 5 que he ganado. Bien, pon atención en lo siguiente, la respuesta de su señor. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de lo mucho. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que le había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos y aquí están otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de lo mucho. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego, el que le había recibido un solo talento, le dijo, Señor, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo. ¿Tuvo qué? Y fui a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Sí pusiste atención? El Señor fue muy claro. Y sobre todo con aquel siervo que no hizo nada. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú sepultas tu talento, haces más miserable al mundo. Va de nuevo. Cuando tú sepultas tu talento, haces más miserable al mundo. ¿Por qué? Primero, un talento en aquella época, la palabra nos está explicando que era una medida. ¿Era una qué? Medida. Que podía ser tomada como una moneda.
que era con lo que hacían ese cambio. Pero en la parábola de los talentos es algo más profundo. Es toda aquella habilidad o recursos que Dios ha puesto en ti. ¿En dónde los ha puesto? Y me encanta. ¿Por qué? Porque Dios nos dice lo siguiente: te voy a depositar un talento. Es algo valioso. ¿Algo qué? Y está confiando ¿en quién? En ti. Sobre todo en el que no se está durmiendo. En ese. Dios pone talentos. ¿Pone qué? ¿Y por qué crees? Dice la palabra cuando iniciaba. Dice que era un señor y tenía siervos. ¿Qué tenía? Pudo haber tenido muchos, pero mandó a traer. Y dice que a los demás confianza. ¿A los demás qué? Desde ahí quiero que pongas atención, porque cuando tú tienes un talento es porque ¿quién ha confiado en ti? Dios. Y dice que los mandó a traer porque iba a irse de viaje y le iba a dejar sus bienes. Yo te hago la pregunta, ¿a poco tú si te fueras de viaje, a quién le ibas a confiar tus bienes? A nadie, ¿verdad? Porque es algo valioso para ti. Igual. Es más, fíjate bien, ¿es lo mismo un don que un talento? No, di conmigo, un don es un regalo de Dios. ¿Sale? Un talento, ¿qué es un talento? Es una habilidad que podemos desarrollarla. ¿Qué podemos hacer? Ese es nuestro deber. Cuando Dios ha depositado en ti una habilidad, la tienes que desarrollar. ¿Para qué? Para darle gloria a Él y para ayudar a los demás. Va de nuevo, para darle gloria a Él y para ayudar a los. Eso te quita lo egoísta. Bien. ¿Tú sabes qué talentos tienes? No, pues ya me di cuenta. ¿Te puedo ayudar a que encuentres uno al menos? Fíjate bien. La gente, sobre todo la gente que es así como uno, porque no me van a dejar mentir ustedes, ¿se fijan en los demás, sí o no? Y tú te fijas cuando alguien es bueno para algo y dices, mira, esa señorita es muy buena para barrer, acá no las hay. Pero ya alguien se dio cuenta que eres buena para algo y tú te das cuenta que en realidad eres buena para eso. Porque no te cuesta, porque lo haces simple. Es más, lo haces ver tan simple que cualquiera dice, yo lo puedo hacer. Pero ¿sabes cómo te vas a dar cuenta de ese talento? Cuando disfrutas hacerlo. ¿Cuándo qué? Así como cuando hacen algo que les encanta, que pueden pasar horas haciéndolo. Y no me refiero al chisme, no, me refiero a algo que le dé honra a Dios y que ayude a los. Ahí te das cuenta que es un talento. Si no, no estás haciendo nada, nada. ¿Y por qué te lo digo? Los dones y los talentos, fíjate bien, los tenemos que ocupar porque ¿sí recuerdan la pregunta que les hice al inicio? Cuando Dios venga contigo y te diga, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Me dedicaste tiempo a mí? ¿Me diste honra a mí? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? Te va a pedir cuentas. Te va a decir, te di dinero, lo puse en tus manos. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste obras de caridad? ¿Diste ofrenda? Es más, todas son mamás acá. Les va a preguntar, ¿qué hicieron con los hijos que les di? ¿Los hicieron hombres y mujeres de bien? ¿Cercanos a Dios? ¿Por qué esas preguntas nos tienen que interesar? Porque entonces en algo estamos fallando, en algo estamos dejándolo de hacer. Y fíjate, a veces no lo tomamos ni en cuenta. Decimos, ¿para qué? Si tú cuando realizas una actividad lo haces pensando en Dios, ¿la haces de la misma manera? ¿Sí o no? Yo se los puedo asegurar que no.
Cuando lo haces pensando en Dios, lo tienes que hacer mejor. ¿Cómo lo tienes que hacer? Es como cuando les ponen a hacer un servicio y les dicen, es un servicio para, y tú empiezas, no, porque a mí, ¿sí o no? Es más, cuando le dices a alguien, oye, te toca servir, no, pon a otro. Oye, que te toca hablar de Dios, no, ni me gusta. Oye, que no tengo, sí son. ¿Cómo vamos a descubrir sus talentos si no lo estamos poniendo al servicio de Dios? Ahí sentaditos todos podemos estar bien, pero Dios te quiere despierta. ¿Cómo te quiere Dios? Ahora sí voltea a ver a la que tienes a un lado y dile, ¿ya oíste? No te duermas. ¿Y de qué trata esta parábola? Porque está bien rica. ¿Qué te está llamando a ser un mayordomo de Dios? ¿Un qué? Y para que lo entiendas mejor, un mayordomo es un administrador. ¿Un qué? Si tú eres el administrador, ¿quién es el dueño? Dios. Y si Dios es el dueño, ¿cómo tienes que hacerlo? Bien. Porque en la mayordomía tú le estás diciendo a él, tú tienes el poder, tú eres el dueño del oro, de la plata, de todo. ¿Sí o no? Y yo voy a administrar ese tiempo, yo voy a administrar todo lo que me des para darte gloria. Voy a ser obediente a Dios. Y a mí me encanta. ¿Por qué? Porque si Dios es el dueño y tú eres el administrador, tú te tienes que poner las pilas. ¿Qué te tienes que poner? No, Dios no quiere un administrador así. O que esté con una cara así triste. Porque cuando estás en el trabajo estás con una cara triste, hasta antojas, ¿no? Yo creo que han de decir, si yo quisiera tener ese trabajo de esa muchacha, mira, se ve que lo disfruta. Buenas noches. Tenemos que tener una actitud adecuada. ¿Una qué? Porque ¿cuántos siervos eran? 3. Los primeros que el primero que recibió, dice la palabra de Dios, que recibió 5 talentos, inmediatamente se puso ¿a qué? A negociar, a hacer, a incrementar, porque lo que él le interesaba era quedar bien ¿con quién? Con su Señor. ¿O a poco recibió los 5 talentos? Dijo, pues ahí los guardo, ahí a ver cuándo los ocupo. No, agarró, tomó una decisión, fue, arriesgó, invirtió, incrementó sus talentos. El segundo que hizo, lo mismo. Fue y quiso agradarle a su Señor. Amén. Porque los talentos se comparten. ¿Los talentos qué? Porque si no, mira, no va a haber nada. ¿No va a haber qué? Pero ¿qué pasó con el tercero? Porque ahí sí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. ¿Qué pasó con el tercero? Dice la palabra de Dios que él recibió 1. Si pusieron atención bien, la palabra dice, Dios te da conforme a tu capacidad. Yo creo que si tú le dieras a alguien valioso y no lo estuviera ocupando, ¿qué te daría? ¿Coraje o no? ¿Sí? Pues lo mismo yo creo que ha de estar Dios ahorita viéndote así y diciéndote, qué coraje, ¿verdad? No estás ocupando el talento que yo te di para darme gloria ni para ayudar a los demás. Ese tercer siervo yo creo que tenía una actitud como muchos tomamos. Agarramos y ha de haber dicho, ¿y aquel por qué le dio 5? ¿Por qué no me los dio a mí? Si me los hubiera dado a mí, yo ya no tuviera necesidad de buscarle donde más, porque ya tengo 5. Fíjate cómo ese tercer siervo
y conocía muy bien a su señor. Si pusieron atención en la palabra, el tercer siervo decía: yo sé que eres un señor exigente, porque quieres cosechar donde no has sembrado y recoger donde no has esparcido. ¿Lo conocía, sí o no? ¿Sabía que era exigente? Pero ¿cuál era su actitud de ese siervo? Negativa. No quería hacer nada. Toma una actitud y le dice: es que me dio miedo. ¿Me dio qué? ¿Por qué te va a paralizar el miedo cuando quién te está confiando un talento? Porque sabe que lo que te está confiando, ¿lo vas a lograr o no lo vas a lograr? ¿Por qué íbamos a tener miedo? ¿De dónde está viniendo ese talento? ¿De dónde está viniendo? De él. Imagínate, ese siervo lo cegó el miedo, lo paralizó el miedo, ya no pudo caminar más. Lo único que pudo hacer es cavar un hoyo y enterrar ese talento. El miedo te puede paralizar y puede hacer que tú pierdas el talento en tu vida. Y qué feo se ha de sentir saber que eres bueno para algo y que ahí lo tengas y que no lo ocupes. ¿A poco si sacan un carro de agencia lo van a tener guardado en su garage? No, ¿verdad? ¿Qué va a ser lo primero que van a hacer? Presumirlo. Que todos lo mismo tienes que hacer con tu talento. Tienes que presumirlo y que todos Y me impacta más la parte de por qué su Señor decidió dar 5, 2 y 1. Conforme a tu capacidad, Dios nunca te va a dar más de lo que no puedas cargar. No lo va a hacer. Él sabe que con 5 tú eres capaz de hacerlo el doble, te va a dar 5. Sabe que con 2 eres capaz de hacer el doble, te va a dar 2. Sabe que con 1 eres capaz de hacerlo el doble, ¿cuántos te va a dar? Pero ¿cuál debe de ser tu actitud? La misma del primer siervo. Cuando tú obtienes lo que Dios te dio, tienes que ir en busca, salir, luchar, ocuparlo, hacerlo allá, no quedarte acá. ¿Sabes qué fue lo que le molestó al señor del tercer siervo? Su actitud de decir: bueno, tan siquiera lo hubieras metido al banco. Pero de que no hizo nada, te puedo asegurar que si hubiera dicho: no, fíjate, Señor, que fui, lo invertí, lo arriesgué, busqué, pero lo perdí, no se hubiera molestado. Pero llega y le dice: ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo no? Esas partes son las que tenemos que aprender. Cómo el Señor está esperando de ti y tú no estás haciendo. Dice su palabra: el trabajo es mucho y los servidores son. Ese va para los que somos servidores, los que ya tenemos un poquito de caminar. Dios está depositando talentos en tu vida, esperando que tú puedas impactar a más. Porque de eso se trata. Él está esperando que de ti salga, que cambies esa actitud, que no digas: es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que se me traba la lengua. ¿Cómo te vas a dar cuenta si no lo estás practicando? ¿Cómo te vas a dar cuenta si no lo estás haciendo? Tú ya te estás como el tercer siervo, derrotando desde antes. Ya no quieres hacer nada. Cuando en verdad, cuando enfrentes, veas y dices, te vas hasta dar cuenta. ¿A poco no les ha pasado? Cuando aprendieron a manejar, no aprendieron en la primer clase, aprendieron en las demás. Y ya cuando se dieron cuenta de que dijeron: ah, pues sí sabía yo manejar. Pero acá es Dios diciéndote: ¿qué vas a hacer? Yo estoy esperando de ti. Si se dan cuenta, lo precioso de la parábola es cuando regresa su señor. Su señor regresó luego. Dice que tardó. O sea que todavía les dio chance un tiempo más. Tardó en regresar. Y cuando regresó dijo: vamos a hacer cuentas. ¿Qué hicieron? Y dice la palabra que el primer siervo se adelantó. ¿Sé qué? Porque él estaba seguro que había hecho algo bien. ¿Sí? Y él fue en busca
de su señor y le dijo: mira, tú me diste 5 y ahora tienes otros 5. En total tienes 10. Y la respuesta de su señor fue impactante. Le dijo: siervo fiel y bueno. ¿Cómo le dijo? Imagínate que cuando llevemos a estar a cuentas, que el Señor te diga: siervo fiel y bueno. Se oye bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el resultado de tu trabajo. Dios premia a quien trabaja y ocupa sus talentos para darle honra. Y cuando tú lo haces de corazón, ¿cómo lo debes de hacer? Empieza a trabajar en ti. Y lo que dice la palabra es bien real. Si fuiste fiel en lo poco, lo serás en lo... Va de nuevo. Si fuiste fiel en lo poco, lo serás en lo mucho. Ahí está una enseñanza bien grande. ¿Cuál es? Tú a veces, ¿tú anhelas poco o anhelas mucho? ¿Y cómo lo quieres obtener? Si no estás poniendo a trabajar tus talentos y mucho menos los estás haciendo para Dios, ni para ayudar a los demás. Te está diciendo algo bien importante la palabra de Dios. Debemos ser fiel en lo poco. ¿Fiel en lo qué? Lo que ahorita tú tienes, lo tienes que valorar. Con lo que ahorita tú cuentas, es el talento que te está dando Dios, pero esperando que lo hagas más grande. ¿A qué me refiero? Tal vez estás emprendiendo, tienes un negocito o tienes algo donde estás generando. Y está chiquito y está pequeño y apenas empieza a caminar, pero tú ya quieres ganar mucho. Pero en ese negocio, en ese emprendimiento, llegas tarde, atiendes mal a los clientes, abres cuando quieres, no está ordenado, no está limpio, quedas mal. ¿Estás siendo fiel en lo poco? Estás siendo mal. ¿Cómo crees que te va a confiar tu Señor? Lo mucho. Si estás siendo mal administrador. ¿Mal qué? En cambio, si tú agarras y dices: este es mi negocito, en el nombre sea de Dios, que Dios bendiga este negocio, todos los días abres a la misma hora, hay orden, hay limpieza, una buena administración, si tienes empleados les pagas bien, y tú eso lo sigues implementando, ¿estás siendo fiel en lo poco? Por obviedad vas a crecer, te va a dar más. ¿Te va a dar qué? Pero primero te tienes que ganar su qué, su confianza. Por eso Él te está dando para que tú empieces a incrementar cada vez más. Ahora te vuelvo a repetir esa pregunta: ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho? Porque cuando empiezas a cuestionarte y a meditarla, te vas a dar cuenta: bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta de mis talentos si nunca le he dedicado mucho tiempo a Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo sé en qué lo puedo ayudar, en qué le puedo servir? Si el tiempo de mi día lo ocupo más para trabajar y lo poquito que me queda lo ocupo para descansar. ¿Qué tenemos que hacer en la vida? Empezar a cambiar ese estilo de vida que llevamos para que empieces a darte cuenta que Dios ha depositado en ti. Cuando tú le sirves a Dios, Dios empieza a derramar en ti esos talentos. Cuando tú empiezas a servirle a Él, Él empieza a dar esos talentos en tu vida. Amén. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: ¿vas a ocupar tus talentos o quieres que te los quiten? Porque ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo ese señor con el que no ocupó su talento? Se lo quitó. Y hasta se escucha medio injusto, ¿verdad? Porque dices: ay, pobrecito, tenía un talento y lo perdió. ¿Sí o no?
¿Pero por qué lo perdió? Por flojo. ¿Por qué lo perdió? Por miedoso y por flojo. Ahora voltea a ver a la que tienes un dile, igualita que tú. ¿Por qué? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga si lo único que hacemos es nada? Si lo único que hacemos es justificarnos. Si lo único que hacemos es esperar que Él actúe. Pero ¿cómo va a esperar que Él actúe si te paras a las 12 de la mañana? ¿Cómo va a esperar que Él actúe si te paras y todavía te pones a ver la tele, te pones a ver el celular, ve tú a saber qué estás haciendo? El pobre hombre se fue sin lonche, bueno, allá le dan. ¿Y tú? Durmiendo. Y todavía agarras, porque así somos. Todavía agarras y llegas a tu casa y no hiciste, pero eres igualita a ese siervo. Desde que va entrando el marido, no te enojes, no pude hacerlo porque mira que estuve haciendo, y te empiezas a justificar. Cuando en realidad estuviste, pero sí bien cómoda en tus... Nada más te pasabas de la cama. ¿Ya ven cómo si son? De la cama al sillón. La pereza es algo. ¿La pereza es pecado? ¿Y por qué creen que el enemigo nos ataca? Con pereza. Porque nadie piensa que es pecado. Es más, cuando están en reuniones, cuando están compartiendo palabra, cuando están en misa, hay quien está. ¿Sí o no? Pero salen de misa y están. Llegan a su casa y no se pueden. O cuando quieres en verdad, en este caminar que te empiezas a acercar a Dios, de entrada lo primero que te tienes que quitar es la pereza. Porque empieza Dios a actuar en tu vida y si quieres tener tiempo para Él, tienes que buscarlo. No es lo mismo que te pares a las 7 de la mañana y te vayas a misa y después a trabajar y después a hacer tus demás actividades, a que te pares a las 10, 12, como ahorita escuché, pues no te va a dar tiempo. O cuando te ofrezcan un servicio o cuando te ofrezcan hacer algo para Dios, recuerda que es una oportunidad de encontrar un talento. Pero si lo primero que pones cuando es para Dios es una excusa, estamos mal. No podemos estar peor. Tenemos que entender esa parte. Los talentos se encuentran sirviéndole a Dios. Y la pereza se quita actuando. ¿Cómo se quita? Actuando, caminando, quitándotela. ¿Cómo eran las mamás de antes? ¿A poco no? Te paraban bien temprano. Te levantaban y órale. Eran las 5 de la mañana y te ponían a hacer qué hacer. ¿Quién iba a llegar a tu casa? Nadie. Pero la casa tenía que estar limpia. Y todo eso ahorita ni lo hacemos. La pereza hasta la consentimos y con nuestros hijos aún más. Está chiquito. Tu hijo de 30 años, ¿no? Pobrecito, no ha podido madurar. ¿Cómo va a salir de la casa? No sabe ni cocinar, no sabe ni barrer, no sabe ni limpiar. Pero la mamá, ella le está levantando, le está sirviendo, lavando la ropa. Pobre muchachito, se vaya a cansar. No, y que no vaya a trabajar porque le vaya a pasar algo. Estás alimentando su pereza. Pero cuando en verdad tú decides
y cambiar y decides hacer las cosas distintas, es cambiar de hábitos, cambiar de actitud. Y tú dices, yo quiero agradarle a mi Señor, yo quiero ocupar esos talentos para Él y para servirle. Es cuando empiezas a buscarle a Él, cuando lo empiezas a seguir, cuando lo empiezas a buscar, Él te empieza a dar. ¿Quieres servir? Órale, hay esto, hay el otro, ve aquí, ve allá. Te pone personas, te pone actividades, te pone cosas que hacer, pero porque tú hiciste lo primero, que fue ir y buscarlo. Pero ahí sentados, no. Y con esa cara, y me fascina porque el siervo agarra, dice la palabra de Dios, que dice el Señor, quítenle y dénselo a quien tiene más. Dios está premiando al que tiene más. ¿Pero por qué? Porque Él sí trabajó, Él sí luchó, Él sí salió, Él sí enfrentó, Él sí buscó, Él sí vio la manera. Y es más, Él empezó con 5, entregó 10 y recibió 1 más. Y ese 1 ni se lo esperaba. O sea, tiene un talento que le llegó por haber hecho las cosas bien. ¿Tú de cuál siervo quieres ser? ¿Del que trabaja? ¿Del que busca? ¿O del que no hace nada? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque todos anhelamos lo mucho, todos anhelamos hacerlo mejor, y la única manera de encontrar lo mejor y de multiplicar es ocupando esos talentos para ayudar a los demás. ¿Sí escuchaste que dice ayudar a los demás? Cuando tú encuentras un talento, ¿cuál es tu deber con los demás? Ayudarlos a que ellos encuentren el suyo. Imagínate, eso te llama a no ser egoísta, ¿a no ser qué? Y muchos queremos nada más. ¿Tú conoces a esa persona que nada más quiere recibir los reflectores? Él y todo él y todo él. ¿Sí conoces ese tipo de personas? Y si no la conoces, déjame presentarte una. Voltea a ver al que tienes a un lado. Esas que nada más quieren, como los asadones, nada más para acá. Y me encanta porque si tú tienes que ayudar a alguien más, ¿cómo es el maestro para hacer que uno en ese servicio, mira, así te hace? ¿Cómo trabaja contigo? Te hace más humilde. ¿Y cómo lo empiezas a ver? Cuando tú le sirves a alguien, te das cuenta de las necesidades de los demás, ¿sí o no? Cuando tú vas y sirves, cuando tú vas y compartes, por ejemplo, nosotros que trabajamos por medio de hermandades, cuando vas a las casas, te das cuenta de las necesidades. Y hay muchas que ni te las platican, pero tú al llegar te das cuenta, pero estás yendo ahí. ¿Por qué Dios quiere que todos descubramos nuestros talentos? Para que todos empecemos a trabajar para Él. ¿A trabajar para quién? ¿Tú no quieres trabajar para Dios? ¿Te diste cuenta que paga bien o paga mal? Es más, te paga el doble, triple. Te paga más de donde ahorita estás ganando, te lo puedo asegurar. Pero Él quiere que tú entiendas esa parte. Te quiere ver bien. Te quiere ver con otra actitud. Te quiere ver con esa actitud del primer siervo. No te quiere ver dormida. No te quiere ver ahí con miedo, llena de dudas de qué voy a hacer, cómo le voy a hacer. Eso se resuelve en el camino. Eso se resuelve pero caminando. Muchas veces estabas ahí sentada y tal vez dudabas de que Dios podía actuar en tu vida. Y hoy ese caminar, ¿qué te ha dado? ¿Ha actuado en tu vida, sí o no? ¿Ha actuado para bien o para mal? Entonces, ¿cumple su palabra o no la cumple? Él que está esperando de ti, que hagas más y que ayudes a los demás, porque así como te ayudó a ti, quiere que tú ayudes a ella, a ella, a ella, a todas las demás.
y que empieces a hablar de Él y que empieces a compartir talentos, te vas a dar cuenta que tienes un talento tal vez de hablar muy bien en público, pero cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que tienes un talento y que puedes ayudar a más gente, a tratar bien a una gente, a escuchar a la gente. ¿Sabes cuál es la mayor necesidad en la actualidad de todos? Que alguien nos escuche. Dime tú, ¿quién te regala 5 minutos hoy de su tiempo para decirte, ¿cómo estás? Aunque le vas a responder que bien. Pero ¿quién se toma esos 5 minutos para sentarte y escucharte y decirte, ya no mientas, te ves mal, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te vas a dar cuenta que eres buena para escuchar si nunca te has sentado a escuchar a nadie? Si nunca lo has hecho, si prefieres tú estar bien mientras los demás estén mal. Por eso hoy Dios te quería confrontar. Esa parábola de los talentos es decirte, yo te quiero dar más, pero trabaja para mí. Yo te quiero dar más, pero ayuda a los demás. Yo quiero que te descubras bien. Dios te hizo única y especial. No hay otra como tú. Gracias a Dios. Te hizo con un potencial enorme. ¿Con un qué? Di conmigo, Dios me ama, por eso me hizo única. Amén. Hoy te vas a ir con esa palabra en tu corazón. Voy a desenterrar mis talentos para ocuparlos para Dios. ¿Sí? Cuando tú te actives ese modo, siervo fiel y bueno, tu vida va a cambiar. Cuando actives ese chip, cuando te quites toda esa duda, todo ese miedo. ¿Miedo a qué? La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me... Tengo planes de bien y no de para ustedes. Entonces, ¿cuál es el miedo? Miedo no. El enemigo te quiere hacer pensar eso, sí. Y te quiere trabajar y te quiere poner mal y te quiere poner triste y te quiere dar pereza y está buscando constantemente que tú no encuentres esos talentos y quiere que te duermas en la prédica para que tú estés así. Pero te vaya a pasar lo del siervo tercero. Te quiten tu talento y se lo den al que tiene. Y ya para ir terminando, en esta parábola lo que más me fascinó fue que al terminar le dice, entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo le dijo? ¿Dios da lo mejor? Te quiere dar lo mejor. Al final tu recompensa será mayor. No hay mayor recompensa en la vida que entrar al gozo de tu Señor. Amén. Nos ponemos de pie.